que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios, oiga bien, vino a ser uno de nosotros. ¿Para qué? Mire Lucas 1:67, regrese ahí a su lectura, en la lectura un poquito antes, en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Este pasaje es muy importante entenderlo también. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista. El profeta que se le dio la tarea de preparar camino al Mesías, al Rey, el que había de anunciar la llegada de Cristo. Entonces aquí Zacarías en gran parte no se está refiriendo, cuando está hablando de este gran Salvador que había de llegar, no está refiriéndose a su hijo Juan, sino al que su hijo Juan iba a anunciar que vendría después de él. Hay referencia a esos dos personajes aquí, a Juan, quien prepararía el camino del Salvador, y a Cristo Jesús, el que habría de nacer. ¿Para qué vino Cristo? Para cumplir la promesa de Dios hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, sí. Para ser nuestro Salvador, sí, pero la respuesta más directa, más clara se encuentra en el versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, y termina diciendo esto, para perdón de sus pecados. Cristo vino para perdonar, para que Dios perdonara nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. El Padre eterno, Dios Padre, hace un poco más de 2000 años envió a su Hijo eterno, Dios, también Dios, a nacer como un bebé, como un tierno niño en ese pesebre, a ser como uno de los hombres, para cumplir con toda la ley. El único capaz de cumplir con la perfecta ley, porque Él es el Hijo del hombre, el perfecto hombre, para ofrecer su perdón a una humanidad impía y depravada, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz del Calvario. Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 3:10 dice, por cuanto dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 5:8 dice las siguientes palabras, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero que lo busque conmigo porque vamos a continuar leyendo. Romanos 5:9 en adelante dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Quiero que vea, fue Dios quien quiso reconciliarnos con Él. Y por eso envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, porque éramos enemigos de Dios. Segunda a los Corintios 5:17, unas páginas hacia adelante. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y mire lo que dice el versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? Dios. De Dios, quien nos, ¿qué dice? Reconcilió consigo mismo, ¿por quién? Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el significado y el mensaje de la Navidad. Un mensaje de amor, un mensaje de perdón y un mensaje de reconciliación. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, nuestro pasaje, en Lucas capítulo 2 y versículo 8, que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Oyó? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tuvo la buena voluntad de querer perdonarnos, de querer reconciliarnos con Él. Esa paz en la tierra no era lo que muchos hasta el día de hoy andan buscando en vano. Cristo no vino para traer paz en la tierra, paz de las guerras, paz de la injusticia, paz del crimen. Todavía la gente cada Navidad está diciendo: what do you wish for Christmas? ¿Qué deseas para Navidad? Peace on earth, paz en la tierra. Y están equivocados, porque esa paz no fue la que vino a traer Cristo. Cristo vino a traer paz entre Dios y los hombres. Amén. Vino a ofrecer perdón para que hubiera paz entre Dios y la humanidad pecadora, enemiga de Dios. Y no hay paz aparte de Cristo Jesús. No puede haber paz con Dios aparte de recibir a Cristo como Salvador personal y arrepentirse de sus pecados y aceptar ese regalo de salvación de parte de Dios. La paz más importante de todas es la paz con Dios. La paz con Dios. Y a propósito, nadie puede tener la paz de Dios si primero no tienen paz con Dios. Y para tener paz con Dios necesitan el perdón que solo hay a través de Cristo Jesús. De eso quiero hablar el día de hoy, de la importancia del perdón en la Navidad. La importancia del perdón en la Navidad. Una cristiana ancianita le escribió a un pastor la siguiente carta. Escuche bien. Apreciable pastor, mi nombre es Sara. Le escribo esta carta, aunque no lo conozco personalmente, para pedir su consejo y su ayuda. ¿Cómo podría dejarle saber a mi esposo que todavía lo amo y que lo perdono? Y que vivo lamentándome cada día no haberle dicho esas palabras cuando aún estaba con vida. Pues hace ya 11 años que se fue para estar con el Señor. Estuvimos casados por 49 años. Tuvimos un buen matrimonio. Pero hubo un asunto en el cual él me mintió. En realidad no fue algo terrible, sin embargo, yo nunca lo perdoné.
Ahora que pienso en lo que hizo, reconozco que no fue para tanto. Que no valió la pena haber guardado ese rencor en mi corazón por tantos años. Él fue un buen hombre, un buen cristiano y un buen esposo. Pero yo siempre fui esa clase de mujer que me ofendía fácilmente y guardaba resentimiento por tantas cosas que ahora reconozco eran tonterías. Lo peor de todo es que 2 semanas antes de morir, él me pidió que por favor lo perdonara. Pero las palabras simplemente no pudieron salir de mi boca. Ahora lamento cada día no haberlo hecho, que no lo perdoné. Quería hacerlo, pero murió tan de repente y ya no tuve la oportunidad. Yo sé que a mi edad de 80 años pudiera yo morir en cualquier momento. Solo quisiera saber que el Señor me ha perdonado por mi falta de perdonar. Quisiera encontrar la respuesta en la Biblia. Por favor, ayúdeme. Es urgente. ¿Cuánta gente vive así? Con heridas, resentimientos y amargura en su corazón por algo que alguien les hizo, alguien les dijo y no perdona. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, ten mucho cuidado. Eso quiere decir la palabra mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien no perdona, brota una raíz de amargura en el corazón y esa raíz le va a estorbar en todo, en toda su vida, hasta en su relación con Dios le va a estorbar. En Efesios 4, 26 y 27, creo que por eso dice la Biblia, airaos, ok, te vas a enojar, todos nos enojamos a veces. Enojarse es lo más natural, hay cosas que nos hacen enojar. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Perdona, no dejes que se ponga el sol, no dejes que se acabe el día sin perdonar. Y quizás el mayor motivador de todos son las palabras del Señor mismo que dijo en Mateo 6:12, en el gran modelo de la oración, el Padre Nuestro, como muchos lo conocen, ¿verdad? Que parte de la oración dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego el Señor añade en el versículo 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Lucas 6:37 dijo Cristo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Cuando uno no perdona, el daño se lo hace a uno mismo, hermanos. A uno mismo se lo hace. Porque uno deja literalmente de alcanzar la gracia de Dios. Y dice la Biblia que somos lo que somos por la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios, pero la falta de perdón cancela la gracia en nuestras vidas. Por guardar resentimientos ahí y no estar dispuestos a perdonar. Cuando uno perdona, lo hace para su propio beneficio primero, no para beneficio de la persona que está perdonando. Muchas veces la persona que le falló a uno ni le importa, ni se acuerda, le vale, como dicen. Pero perdonamos por nuestro propio bien, porque el dañado voy a ser yo si no perdono. En unos días estaremos celebrando otra Navidad más. Cada Navidad nos recuerda, oiga bien, de la buena voluntad que Dios tuvo para con nosotros los pecadores. Él dio el primer paso, hermano. Nosotros le amamos a Él, dice la Biblia, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Aun siendo enemigos, Él nos demostró su amor y quiso reconciliarnos con Él. Hermano, hermana, querida persona que nos visita el día de hoy, ¿hay algo que usted está guardando en su corazón en contra de alguien que no ha olvidado, que ahí lo carga con usted? Cada día, cada semana, cada mes, cada año que deja pasar, está arriesgando, oiga bien, que posiblemente cuando finalmente quiera hacerlo, ya será demasiado tarde.
y vivirá con esa carga en su conciencia el resto de su vida. Esta semana antepasada falleció Donaldo Yáñez, 17 años de edad. Esta semana pasada fallecieron 2 tíos de la hermana Olivia Morales y 2 compañeros de trabajo en un accidente trágico, compañeros de trabajo del hermano Enrique Morales. Y el día de hoy se fue para estar con el Señor la hermana Joy Raymond. Y así sucede cada día está muriendo gente. Pero nos toca, nos llega, nos hace pensar cuando es alguien que conocemos. Y pudiera ser alguien que usted conoce, pudiera ser usted mismo, que no termina el año 2017. O que comienza el año 2018 y no lo acaba. Porque le aseguro que todos esos que murieron este año no sabían que el 2017 iba a ser su último año que iban a estar conmigo. Y lo que deberíamos hacerlo ya. Mientras tenemos la oportunidad, oiga bien, y la voluntad. Ahorita la hermana Ivette está preocupada por su mamá. Su mamá, una de sus preocupaciones es de que encontrar a su mamá consciente. Y yo estoy diciendo a la hermana, hay que confiar en Dios, de que Dios le conceda esa petición, hermano. ¿Por qué? Porque siempre uno quiere la oportunidad de poder decir a Dios, de poder hablar, de poder arreglar algunas cosas. ¿Por qué no mejor buscar reconciliación? ¿Por qué no perdonar? O quizás en el caso opuesto, por lo contrario, pedir perdón, porque muchas veces es que necesitamos pedir perdón. Qué importante es el perdón en la Navidad. En todo tiempo es importante, pero especialmente en la Navidad, porque la Navidad nos habla del perdón de Dios. Hasta dónde estuvo dispuesto a ir Dios para perdonarnos a usted y a mí. ¿Cómo puede usted perdonar? ¿Cómo se logra el perdón? Pues primeramente, número 1, teniendo misericordia. Teniendo misericordia. Así como Él tuvo misericordia de nosotros, necesitamos tener misericordia con aquellos que nos han hecho algo. Mire Lucas 1:77. Regrese ahí, por favor. Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Por qué pudo Dios perdonarnos? A viles pecadores que éramos sus enemigos, que no éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que no queríamos nada con Dios. ¿Cómo es que Dios pudo perdonarnos? Dice versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios tuvo misericordia de nosotros. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Amén, hermanos. Porque cada día le fallamos a Dios. Y qué bueno que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mateo 18, versículo 21, por favor, vaya ahí conmigo. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No me digas que 7, porque son muchas. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, continúa el Señor y empieza a enseñar una parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una deuda incomprensible, una deuda que era imposible pagar en toda una vida en aquel entonces. Versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En aquel entonces así se pagaban las deudas. No podías pagar, te quitaban tu casa, te quitaban tus pertenencias, te quitaban tus hijos, tu esposa, todo. Y eran vendidos como esclavos para pagar la deuda. Así se pagaban las deudas en aquel entonces. Y eso fue lo que ordenó el Señor hacer con ese siervo que le debía 10,000 talentos.
Pero dice versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a ¿qué dice? Misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ve, aparte de la misericordia es imposible perdonar. Pero tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, recién perdonadito, bien campante, híjole, me perdonó el patrón, no tengo que pagarle esos 10,000 talentos. Imagino que iba bien contento, bien gozoso con toda su familia. Pero dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le debía una cantidad pequeñita en comparación a lo que a él le habían perdonado. Un consiervo le debía a él 100 denarios. Dice que le debía 100 denarios y haciendo de él, agarrándose de él, del pescuezo de él, me imagino, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él le dijo a su amo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, esto es lo triste. Mas él, ¿qué dice? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener que misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35, aquí está la aplicación, la enseñanza de Cristo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo te atreves a no perdonar cuando a ti se te ha perdonado tanto? ¿Cómo te atreves a ser tan duro de corazón, tan sin misericordia con otros cuando a ti se te tuvo grande misericordia? Y la verdad es que así hacemos nosotros muchas veces, hermanos. Es por eso que Cristo dijo, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprende lo que significa misericordia quiero. En Mateo 12:7 le dijo a los fariseos que lo criticaban y lo condenaban a él, dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Si supieras lo que es la misericordia, no serías tan pronto para juzgar y condenar a otros. Dios quiere, oiga bien, misericordia. La palabra misericordia simple y sencillamente significa esto: cuando no recibimos el castigo que merecemos. Cuando la Biblia dice que Dios tuvo misericordia de nosotros, es que no nos dio lo que merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos, iglesia? El castigo eterno en el infierno. Eso es la paga por los pecados. Pero Dios nos dio salvación, nos perdonó por su misericordia. No nos dio lo que merecíamos. Y Dios quiere, oiga bien, que nosotros los cristianos seamos misericordiosos con otros. Efesios 4:31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo podemos argumentar contra ese versículo? ¿Cómo podemos todavía aferrarnos a que no podemos perdonar por algo que nos hicieron? Cuando vemos ese versículo ahí. Necesitamos, hermanos, ¿cómo podemos perdonar? Necesitamos practicar misericordia. Necesitamos tener misericordia. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa misericordia para otros que nos han hecho algo malo. Porque el Señor nos ha perdonado a usted, a mí, mucho más. Por su gran misericordia, por sus misericordias que son nuevas cada mañana. No tenemos excusa, no tenemos pretexto, no tenemos derecho, usted y yo, no importa lo que nos hayan hecho, de no perdonar. No tenemos derecho. Se lo digo viéndolo a su cara, usted no tiene derecho de guardar rencor, guardar resentimiento. Delante de Dios no. Delante de los hombres quizás usted
pensará que o se creerá justificado en guardar resentimiento, pero delante de Dios no. Delante de Dios no. Y usted le va a dar cuentas un día al Señor por guardar rencor y resentimiento y no perdonar. Segundo, ¿cómo es que podemos perdonar? Oiga bien, teniendo la buena voluntad, así como Dios la tuvo para con nosotros, para iniciar la reconciliación. En la paz, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios es el que tuvo la buena voluntad para con este mundo pecador. Él dio el paso. Él fue el que inició la reconciliación. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve pronto, reconcíliate con tu hermano. Recuerde que Dios fue el que dio el primer paso para buscarnos y ofrecernos perdón y reconciliarnos con Él. Según a los Corintios 5:17, lo leímos hace un momento. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio. Ay, yo quisiera servir en el ministerio. ¿Sabe cómo puedo servir? Practicando el perdón. Porque nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya deje de decir, hermano, hermana, míreme aquí, ya deje de decir, es que así soy yo. Ya quítese de esa excusa, hombre. Porque muchos no salen de eso. Es que así soy, siempre ha sido así. Muy rencoroso, muy rencorosa. ¿Es nueva criatura en Cristo, sí o no? Y si es nueva criatura en Cristo, el Señor le dio un Espíritu Santo para tener el mismo Espíritu de Cristo en usted, que pudiera perdonar. Al menos que usted no sea salvo. Al menos que no sea una nueva criatura en Cristo. Pero si lo es, ya deje de poner esa excusa. Es que así siempre. Es que no saben lo que me pasó de mi niñez. Es que así me criaron mis padres. Es que así siempre he sido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya deje de usar su pasado como un pretexto, una excusa por el cual no puede cambiar. Pero comienza con tener la buena voluntad. La buena voluntad de hacerlo, de buscar reconciliación, de perdonar o de pedir perdón, como dije hace un momento. Así como el hijo pródigo decidió, la pensó y decidió: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y pecado contra ti. Tomó la decisión y se levantó y emprendió camino para tomar la iniciativa de buscar el perdón. ¿Me está siguiendo, hermano? Quizás usted está aquí y necesita pedirle perdón a Dios de algún pecado pasado que ha estado guardando por mucho tiempo y sin confesarlo. Quizás usted, hermano, hermana, necesita confesar algo en que falló o que no cumplió, algo que ha hecho que se rompa, se interrumpa la comunión con Dios desde hace tiempo ya. Qué bueno es saber que Primera de Juan 1:9 está ahí, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero usted tiene que iniciar la reconciliación. ¿Qué significa perdonar? ¿Qué significa perdonar? Pues hay que ver cómo es que Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Mire Isaías 44, para 22. Que aprendamos el carácter de Dios, el carácter de Cristo, para que, hermano, Él nos dio la habilidad. Él dijo: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él dice: mira, yo te voy a ayudar. Yo soy tu ayudador, yo estoy contigo, no lo vas a hacer solo, yo te voy a ayudar. Pero hay que aprender de Dios. ¿Cómo es que Dios nos perdona a nosotros? Isaías 44, 22, ¿ya lo encontró? Yo todavía no lo encuentro, espera. Isaías 44, 22. Yo deshice, fíjese,
Yo deshice como una nube tus ¿qué? Tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cómo es que Dios nos perdona a nosotros? Dios deshizo como una niebla, como una nube, desvaneció, deshizo lo que sucedió, lo que habíamos hecho, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Perdonar, oiga bien, es deshacer en nuestra mente lo que fue hecho. No, pastor, pero no se puede deshacer lo que me hicieron. En su mente sí. Usted puede decidir que no va a seguir pensando en eso. Y que lo va a deshacer de su vida. No deje que algo que sucedió, algo que lo hicieron, lo siga agarrando, lo siga limitando, lo siga jalando para abajo, hermano, hermana. Ya deshágalo. Deshágalo. Que no tenga poder para afectarle su vida como cristiano, como cristiana. Jeremías 31-34. Ya estoy terminando, présteme unos minutitos y terminamos, oramos y nos vamos. Jeremías 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me, ¿qué dice? Me acordaré más de su pecado. ¿Qué es perdonar? Es decidir no estar recordando lo que nos hicieron. A propósito, eso es olvidar. Así es. Muchos se atraban con eso y dicen: no, pastor, pero no puedo olvidar. No puedo olvidar. Ah, ¿usted cree que a Dios le da amnesia y que Él se le olvidan las cosas? A usted, a mí sí se nos pueden olvidar muchas cosas, pero créeme que a Dios no se le olvida nada. Pero cuando dice Dios, ahí Dios no dice que Él olvida, dice que Él decide no recordar más. Amén. Y cuando hablamos de que perdonar es olvidar, estamos refiriéndose a que perdonar es decidir no estar recordando lo que pasó. Es una decisión. No recordar más. Así como Dios decide no acordarse de nuestros pecados, dice: tú puedes hacerlo también. Bueno. Otros te han fallado a ti, necesitas perdonarlos. Perdonar es decidir no estar acordándote. Amén. Hoy, ¿cómo somos buenos, no? Para decir: está bien, te perdono. Pero luego al ratito acordarnos: si te acuerdas de lo que me hiciste, no se me ha olvidado, ¿eh? Ah, pero te perdoné. No, no es cierto que perdonó, porque está recuérdelo y recuerda. Así es. ¿Y sabe qué? La persona más infeliz es usted, que está recordando todo el tiempo. No me diga que es muy feliz y que la está pasando muy bien cuando está acordándose de lo que le hicieron. Amén. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Por qué? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras sus espaldas todos mis pecados. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dejó nuestros pecados atrás, a sus espaldas. En el pasado, para nunca acordarse de ello. Hermano, ¿sabe cómo se perdona? Dejando atrás en el pasado lo que pasó, sin volver a regresar allá, y a regresar allá, y a regresar allá. Dejarlo atrás. ¿Sabe qué es lo que impide que muchos cristianos prosigan adelante? Que están estancados en el pasado. Por eso no pueden seguir adelante. Bien. Y ahí te quedaste estancado, hermano, hermana. Desde ese tiempo que guardaste eso en tu corazón, que no perdonaste. Si eres sincero, si eres sincera, ahí se detuvo tu crecimiento espiritual. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:15, dice que son estorbados. Esa amargura termina estorbándote en tu vida, deteniéndote, parándote. Déjelo en el pasado. Pablo eso es lo que les decía, dejando ciertamente atrás, ¿verdad? Lo que quedó atrás. Me extiendo hacia adelante. Amén.
Es una decisión, tengo que dejarlo atrás. Ya tengo que salir del pasado y extenderme hacia adelante. Hay toda una vida por delante para estar viviendo en el pasado. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas capítulo, está después de Jonás y antes de Nahum. Alguien dice, de todas maneras no me ayuda eso. Busque en el índice entonces, ¿verdad? No puedo ayudarle. Miqueas 7, 19. ¿Ya lo encontró? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mire lo que dice. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo sé que eso hablaron figuradamente, hermanos, pero Dios quiere que entendamos hasta dónde el Señor nos perdona. O sea, Él usa palabras para que podamos entender este asunto del perdón. El perdón que hemos recibido, oiga bien, y el perdón cómo debemos darlo. ¿Entiende? Entendemos muy claramente en lo más profundo de la mar. Dicen que el mar tiene profundidades que aún no han podido medir de lo profundo que es el mar. Y es lo que está diciendo. Así como es algo que no te imaginas de lo profundo, así es. Hasta donde te estuve dispuesto a perdonar. Hasta ahí enterré tus pecados para no acordarme más de ellos. Hermanos, hay que enterrar la ofensa. Hay que enterrar la ofensa. Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Ahora, déjeme parar y decirle esto. Usted puede saber cuánta distancia hay entre el polo norte y el polo sur. Se puede medir. Pero hay un polo oeste, hay un polo oriente, ¿verdad que no? Hay un punto donde diga, ahí llegué al oriente, ahí llegué al occidente, no. Usted puede dar vueltas y vueltas y vueltas en ambas direcciones y nunca va a llegar. O sea, así de lejos dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Perdonar es alejar lo más lejos posible lo que pasó, la ofensa, la falta, y no volver allá. Cuando Dios perdona, Él olvida nuestros pecados. Él limpia nuestro récord, borra la cinta, la memoria. ¿Se acuerdan de los cassettes? Los jóvenes dicen, ¿cassette? ¿Qué es eso? What is that? ¿Verdad? Los que todavía vivimos cuando eran los cassettes, ¿verdad? Que podía uno borrarlos. Y luego se le borraban y ponía uno play y ya no sale nada. Eso es lo que Dios hizo con nuestros pecados. Los borró de tal manera que cuando se toque el video de nuestras vidas allá en el cielo, hermanos, ya nada aparecerá en la pantalla. Amén. Porque todos nuestros pecados quedaron borrados. Nunca más nos podrán condenar. Si usted deja que esa verdad penetre su corazón, hermano, hermana, nunca será el mismo cristiano otra vez. En primer lugar, usted va a apreciar más lo que la salvación en Cristo Jesús. Y si usted entiende lo que significa el perdón, ya no será capaz de seguir guardando esa falta de perdón en su corazón en contra de alguien. Si usted llega a comprender esta verdad, estas verdades que acabamos de ver en la palabra de Dios. O que esta Navidad sea un tiempo para arreglar asuntos, oiga bien, que debieron haberse arreglado hace tiempo. Que pueda ser un tiempo para pedir perdón y un tiempo para perdonar. ¿Cómo podemos llegar a celebrar otra Navidad y estar guardando rencor? O saber que hicimos algo a alguien y no buscar perdón. Queremos el perdón de Dios, pero Dios dijo bien claramente, si no perdonas a otro lo que te han hecho, no me busques a mí para perdonar.
Porque Dios mira el corazón y dice, ahí está eso que debiste haber arreglado y no lo has arreglado. Si usted está aquí y no es cristiano, mire, el perdón de Dios, el Señor se lo está ofreciendo a usted. El regalo más importante que usted puede recibir esta Navidad es el perdón de pecados. Dice la Biblia más, dice la paga, porque la paga del pecado es muerte. Es la muerte segunda, el lago de fuego, la condenación en el infierno. Esa es la paga del pecado, dice. Pero no termina ahí el versículo, dice, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, amén, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué le sirve tener muchos otros regalos del árbol, debajo del arbolito y no tener el regalo más importante de todos? ¿Cuánta gente va a celebrar la Navidad, esta Navidad, con montones de regalos, dando y recibiendo, y no van a tener el más importante de todos? Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Ve, lo más importante, lo más valioso que usted tiene, Dios lo dice, es su alma, no la pierda. Cristo vino a darle vida eterna, pero usted necesita reconocer que es un pecador y necesita pedirle perdón a Dios. Necesita recibir el perdón que está en Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entréguele su vida a Cristo y Él le va a perdonar. No deje que pase una Navidad más sin Cristo en su vida. Vamos a orar. Señor, bendice esta invitación. Todo José.